Buenas a todos, mi nombre es Daniel Puente del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro y en esta presentación voy a explicar los resultados del proyecto Vigía. Antes de continuar con la presentación, me gustaría dar las gracias al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ALICE, y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. También me gustaría dar las gracias a las empresas participantes en el proyecto, a Grupo Nicolás Correa, a Tecoy, a Tequipo y a Mipromet. ¿Cuál es el objetivo del proyecto Vigía? El proyecto Vigía pretende ahondar en la investigación en Big Data e inteligencia artificial para favorecer el desarrollo de modelos de servitización y aumentar la eficiencia productiva en el sector de bienes de equipo y automoción de Castilla y León. Sus objetivos principales son la nueva adquisición de conocimiento a través de la investigación en nuevas técnicas de tratamiento de grandes volúmenes de datos, Big Data, ofrecer nuevos servicios semiautomáticos, crear modelos de servitización basándonos en todos estos servicios y conocimientos adquiridos y con todo ello aumentar la eficiencia productiva en el sector de bienes de equipo y automoción de Castilla y León. Los objetivos científico-técnicos son los siguientes: llevar a cabo el diseño de una capa de conectividad que permita conectarse a diferentes topologías de bases de datos de tipo Big Data, es decir, grandes volúmenes de datos, llevar a cabo la creación de un ecosistema de servicios para llevar a cabo un pretratamiento sobre dichos volúmenes de datos, una aplicación web que permita el acceso a dichos servicios, todo ello desde un entorno completamente securizado y gestionado por clientes e identificación de los mismos, una aplicación de conectividad para poder acceder y utilizar dichos servicios, y los servicios que tendrán que ser desarrollados son los siguientes: servicio para líneas temporales, mapas de calor, determinación de las relaciones entre variables, servicios para la mejora del producto y modelos predictivos de comportamiento del producto. La duración del proyecto es desde el día 1 de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2020. El esquema del proyecto. En las dos primeras fases se ha diseñado una capa de conectividad, una interfaz estándar, que nos va a permitir comunicarnos con diferentes topologías de base de datos, lo que conocemos actualmente como Big Data, y estas podrán ser de cualquier tipo, plataformas comerciales o privadas. En la tercera fase, se ha creado una aplicación web de acceso a los servicios de la plataforma que incluya la capa de identificación de clientes y la seguridad. En el punto 4, se ha diseñado una capa de conectividad con el ecosistema de servicios Big Data innovadores completamente encapsulada, de manera que los usuarios pueden hacer uso de los servicios sin la necesidad de conocer su funcionamiento técnico. Y en la última fase obtendremos los resultados de dichos estudios. Fase 1. Diseño de la capa de conectividad de los sistemas Big Data. En ella tendremos que diseñar la capa de conectividad que permite gestionar diferentes conectividades a los sistemas Big Data y un servicio SaaS que gestione diferentes casos de uso y fuentes de datos. Durante el estudio del estado del arte nos hemos encontrado con una gran variedad de plataformas dedicadas al almacenamiento masivo de grandes volúmenes de datos. Principalmente destacan tres gigantes: Amazon, Microsoft y Google, que cuentan con plataformas propias: DynamoDB, Microsoft Azure Cosmos DB y Firebase Real-Time Database, respectivamente. Todas ellas son plataformas privadas y de pago por uso. También sobresalen las plataformas Apache Cassandra, MongoDB y la plataforma propia del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, FIOT. Podemos distinguir dos enfoques en el almacenamiento de grandes volúmenes de datos: de pago o gratuitos. Después de probar las diferentes alternativas, se ha decidido apostar por la plataforma propia de CTM, FIOT. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo la plataforma web puede trabajar con cualquier fuente de datos independientemente del origen de los mismos. Pero, ¿y cómo creamos la conexión con nuestra fuente de datos? Para ello, únicamente tendremos que seleccionar el origen de la fuente de datos, es decir, la plataforma en la que queremos comunicarnos. En el ejemplo, vemos que nos estamos conectando a la fuente de datos FIOT. Y en segundo lugar, realizar un preprocesamiento de los datos, indicando con qué tipo de información queremos realizar un estudio. Fase 2. Configuración y explotación del ecosistema de servicios Big Data. Tendremos que diseñar un entorno para el tratamiento de grandes volúmenes de datos. El pretratamiento o limpieza de los datos es la fase más importante antes de utilizar cualquier técnica de inteligencia artificial, como puede ser Machine Learning o redes neuronales, ya que, sin una correcta limpieza de los datos, estas técnicas, por muy potentes y novedosas que sean, no nos aportarán valor alguno.
Para realizar esta tarea hemos decidido utilizar los dos lenguajes de programación más potentes y completos que existen para este cometido, Python y R. Destacar que esta fase tiene que realizarse prácticamente al 100% de manera manual y natural, por un científico de datos, un data science, que analice los datos y los transforme acorde a las necesidades a realizar. Esta tarea inicial de estudiar los datos es bastante pesada de realizar. Fruto de esta necesidad interna, la plataforma Fiot realiza de manera automática un primer estudio y acercamiento de los datos. Fase 3. Diseño del API de conectividad de servicios Big Data. Tendremos que diseñar un API de conectividad para los servicios que capsule la funcionalidad de los mismos y disponible mediante una plataforma con capa de seguridad. Hay dos aspectos muy importantes a remarcar. Toda la comunicación es transparente para el usuario y la plataforma trabaja con dos interfaces de comunicación: servicios de explotación de Big Data y servicios avanzados. En ellas haremos la consulta de los datos a utilizar y el servicio avanzado. Y toda esta comunicación es completamente segura y confidencial. A continuación, tenemos un ejemplo de cómo realizar esta tarea de inicio a fin. Para ello, creamos un nuevo proyecto, completando todos sus campos y seleccionamos el servicio o técnica a utilizar: MapReduce, mapas de calor, relación entre variables o análisis de fallo. Y damos clic en el botón de Crear proyecto. Una vez creado el proyecto, seleccionamos la fuente de datos con la que queremos trabajar. En este caso será Fiot. Destacar que podremos crear tantas conexiones como consideremos oportunas para un mismo proyecto. En este punto tenemos un proyecto con una o varias fuentes de datos sobre la que podemos realizar diferentes experimentos o estudios. Fase 4. Servicios Big Data innovadores. Como hemos comentado, tenemos a nuestra disposición los servicios de MapReduce o reducción de datos, mapas de calor, relación entre variables, análisis de fallos y predicción de fallos. Creación de servicios para líneas temporales, MapReduce. El objetivo es agrupar grandes cantidades de datos no estructurados en grupos de pares clave-valor. Para ello, mapea cada uno de los elementos que forman una nueva entrada y los agrupa en pares. Después, se agrupan todos los pares con una misma clave para todas las listas de pares generadas, es decir, se crea un grupo para cada una de las claves generadas. Un ejemplo más humano. Nuestros datos. En este caso nuestros datos serían todas nuestras películas. En este caso tenemos la película Titanic, la película It, la película Toy Story y la película Love Story. El objetivo, de cierta manera, es que queremos agrupar dichas películas. En este caso nuestro servicio agrupa en géneros cinematográficos. ¿Cómo lo hace? El servicio empezaría a funcionar y para cada una de las películas identificaría su género y crearía su grupo correspondiente. Es decir, grupo romántico, el número 1, grupo de animación en el 2 y grupo de terror en el 3. Finalmente, obtendríamos ese subconjunto de los datos, es decir, ese subconjunto de las películas, en el grupo al que pertenecen. En este caso tendríamos las películas de género romántico y terror, 1 y 3 respectivamente. Desde nuestra aplicación web, una vez que nuestro estudio finalice, podremos descargar ese subconjunto de los datos desde la propia plataforma. Diseño de mapas de calor. Este servicio permite obtener una representación gráfica de un conjunto de datos, en el que cada una de sus medidas de manera individual son contenidas dentro de una matriz y en el que cada celda de la misma es representada por un determinado color. Si en el conjunto de datos de entrada existen varias medidas iguales, estas caerán dentro de la misma celda de la matriz. En este ejemplo se está representando el número de miles de pasajeros transportados en avión por mes entre los años 1949 y 1960. Gracias a la utilización de esta técnica de representación podemos deducir rápidamente que el número de miles de pasajeros transportados fue aumentando anualmente, posiblemente por el incremento en el número de unidades de aviones, seguridad de los mismos o abaratamiento en los precios. Otro conocimiento que podemos deducir es que desde sus comienzos, los meses de junio, julio y agosto, es decir, aquellos asociados al periodo estival, fueron los meses en los que este tipo de transporte fue mayormente utilizado durante el año. Una vez nuestro estudio finalice, podremos descargar este subconjunto de los datos utilizados y el mapa de calor correspondiente desde la plataforma. Gracias a este estudio podemos afirmar que el funcionamiento de la máquina estudiada fue muy alto en enero y que en diciembre el trabajo requerido fue mínimo, posiblemente porque la máquina se encontraba parada durante las vacaciones de Navidad. Como conclusión de servicio para la empresa participante Nicolás Correa, podemos concluir afirmando que este tipo de servicio les aporta un gran valor, ya que permite identificar meses de autotrabajo, permite llevar un control sobre el uso de determinadas piezas, pudiendo indicarnos cómo realizar un mantenimiento predictivo, y permite identificar
meses calientes en cuanto a trabajo de la máquina nos referimos. Gracias a este estudio podemos afirmar que el funcionamiento de la máquina estudiada fue muy alto durante los meses de julio y septiembre, y que en los meses de junio y agosto el trabajo requerido es bastante menor. Seguramente la causa de esto es que durante los meses de junio y agosto, al pertenecer al periodo estival, la carga de trabajo disminuye al encontrarse con menos órdenes de pedido y muchos empleados estarán disfrutando de sus vacaciones. Otra información que podríamos deducir es que la empresa no cierra durante estas fechas, sino que reduce sus órdenes de pedido a la mitad. Al igual que para Nicolás Correa, podemos concluir que este servicio aporta un gran valor en las mismas líneas que hemos comentado anteriormente. Misma información que para las anteriores empresas participantes. Gracias a este estudio podemos afirmar que el funcionamiento de la máquina estudiada fue muy alto en julio y agosto, y que durante el mes de septiembre fue bastante menor. Por ello, podríamos deducir que la empresa no cierra durante estas fechas, y que las órdenes de pedido no se reducen y por lo tanto no se ven afectadas. Gracias a este estudio podemos afirmar que la demanda de los productos varía durante los meses, llegando a tener picos de demanda muy altos durante ciertos meses de manera consecutiva, hasta reducirse drásticamente durante otros meses. Otro aspecto bastante importante que podríamos estudiar sería la relación entre la demanda de estos productos, es decir, material de trabajo necesario para realizar un determinado trabajo actual en la empresa, pero nos faltaría información para tratar este estudio. Incluso detectar patrones de petición de productos para cada uno de los empleados que solicitan nuevo material. Como conclusión del servicio para la empresa participante de equipo, podemos concluir afirmando que este servicio les aporta un gran valor, ya que permite identificar meses en los que un determinado producto es más solicitado, control de stock, permite llevar un control sobre los productos, permite identificar meses calientes de un determinado producto, anticiparnos frente a problemas en el stock, y comprobar el correcto uso de los productos por parte de sus empleados. Determinación de las relaciones entre variables. Este servicio permite descubrir cómo determinadas relaciones entre variables ocasionan la variabilidad en otras. Es uno de los servicios con mayor demanda en la actualidad, ya que es la evolución lógica de la experimentación, salvo que en este caso el estudio se realiza eliminando todas las variables que controlaría el experimentador. La experimentación tiene una gran limitación. El tiempo necesario para realizar los experimentos son muy altos y se ven influidos por variables externas que no podemos controlar. Por ello, surgió la necesidad de poder utilizar otra técnica o servicio que nos permita trabajar con grandes volúmenes de datos, reducir el coste en tiempos y los resultados no se vean afectados por variables externas. El clustering es una técnica que permite la agrupación de los datos de acuerdo a un determinado criterio. Estos criterios pueden variar en función del criterio heurístico que utilicemos para realizar esta agrupación. Distancia, similitud, etc. Y es por esto por lo que este procedimiento es el más utilizado para descubrir correlaciones. Una vez medida esta correlación, la podemos utilizar para clasificar nuestros datos, es decir, supongamos el siguiente ejemplo. Tenemos un gran conjunto de datos sobre las principales características sobre 3 frutas, naranjas, peras y fresas. Esta información podría ser el peso medio, color, es cítrico, tiene semillas, hay que pelar la fruta para poder comerla, etc. Y nos gustaría conocer para cada una de estas muestras el tipo de fruta del que se trata. Pues gracias a este servicio es posible, ya que mide la correlación de las variables entre sí para determinar una determinada salida, que en este caso sería la fruta de la que se trata. Destacar que la técnica desconoce que tiene que clasificar frutas, o las opciones de clasificación. Solamente evaluando sus características determina que ese dato actual, esa medida, pertenece a un determinado grupo, es decir, a un clúster, el clúster 1, el clúster 2 y el clúster 3. Pero no sabe que está clasificando fruta, ni la fruta que es. Existen diferentes criterios heurísticos para determinar la creación de los clústeres. El enlace simple, el enlace medio, el criterio de enlace completo o el criterio del cálculo del centroide. También existen diferentes tipos de clústeres, clúster jerárquico o mediante la utilización del algoritmo K-means. También existen diferentes tipos de representaciones gráficas, como por ejemplo puede ser el dendrograma. El dendrograma es un tipo de representación gráfica en forma de árbol que organiza los datos en clústeres, que se van dividiendo en otros hasta llegar a un único clúster, y gracias a él podemos buscar de manera visual el número que mejor clasifica los datos. A continuación tenemos un ejemplo de cómo realizar esta tarea. Para ello, iniciamos un nuevo estudio y completamos sus parámetros. Tipo de clúster puede ser jerárquico o K-means. En este caso utilizamos clúster jerárquico. Seleccionamos el número de clústeres a crear, en este caso hemos seleccionado el número 6, y el tipo de criterio heurístico. En este caso hemos decidido utilizar el tipo de enlace WAR, es decir, reducción de la varianza.
Una vez nuestro estudio finalice, podremos descargar el subconjunto de los datos que hemos utilizado, un histograma con el número de elementos que forma cada uno de los clústeres, el endograma del modelo generado, la tabla con la correlación de todas las variables entre sí y el propio modelo para poder utilizarlo cuando queramos para poder realizar cualquier predicción. A continuación tenemos el histograma para este ejemplo con los datos de Tekoe. Como podemos observar, está bastante bien, ya que no existe ningún clúster que esté muy sobrecargado con datos. Solamente el clúster 0 sobresale un poco más, pero no es muy elevado. El dendrograma nos permite intuir el número de clúster óptimo a utilizar, y fijándonos en la línea horizontal nos indica que el número es de 2 clústeres, en vez de 6 como hemos utilizado, por lo que deberíamos volver a lanzar el estudio, pero esta vez utilizando 2 clústeres. Analizando la tabla de correlaciones entre variables, observamos que la configuración para el estudio no es la configuración correcta, ya que no existe ninguna relación entre las variables. El endograma nos indica que el número no es el adecuado, así que tendremos que iniciar un nuevo estudio variando la configuración. Un ejemplo satisfactorio es el siguiente. Utilizamos 4 clústeres, el endograma nos afirma que nuestro número de clústeres es el óptimo, como podemos ver en la línea horizontal que lo corta, y por ejemplo, en la tabla de correlaciones visualizamos que existen relaciones entre las variables. En este caso, en el clúster número 3. Observamos como esas dos variables, en la posición número 3, tienen un rango de 0,67 y de 0,99, por lo que ambas variables se encuentran altamente ligadas y por tanto altamente correlacionadas entre sí. Desarrollo de servicios para la mejora del producto. Para ello, vamos a utilizar la técnica de árboles de decisión. Un árbol de decisión es una técnica modelo predictivo que, dado un conjunto de datos, elabora un conjunto de reglas lógicas que permiten clasificar una situación. Esta situación es categorizada en función de una o la unión de un conjunto de reglas, como podemos ver en la siguiente diapositiva. En este ejemplo vamos a intentar llevar a cabo la predicción de la cosecha, de si esa cosecha va a ser óptima o no. Para ello tenemos dos líneas de llegar a la cosecha óptima. La primera línea, si el terreno es una llanura y hay muchas lluvias, y en segundo lugar, si el terreno es una meseta, existe aguas subterráneas y la tierra se encuentra fertilizada. Una evolución lógica de los árboles de decisión es mediante la utilización, de en vez de un único árbol, utilizar varios. Y durante el proceso de predicción, evaluar la predicción para cada uno de los árboles y finalmente predecir la predicción mayoritaria entre ellos. Estos árboles son diferentes ya que utilizan diferentes subconjuntos de datos para su propia generación, como podemos ver en la diapositiva. Es decir, para el árbol 1 utilizamos los datos de la iteración 1, para el árbol 2 los datos de la iteración 2 y así sucesivamente. A continuación tenemos un ejemplo de cómo realizar esta tarea desde la propia plataforma web. Para ello iniciamos un nuevo estudio y completamos sus parámetros. Seleccionamos la variable a predecir, en este caso la variable value, el tipo de árbol que queremos, árbol de decisión, dividimos los datos en un subconjunto de entrenamiento y un subconjunto de validación del propio modelo, seleccionamos también el criterio de división heurístico de los datos, en este caso vamos a utilizar la entropía, y también para agilizar el modelo vamos a definir el número de instancias mínimas que van a formar un nodo hoja que van a ser 20, y el número de niveles máximo de profundidad de dicho árbol, 5. Una vez nuestro estudio finalice podremos descargar el subconjunto de los datos que hemos utilizado, el árbol del modelo generado, la tabla de validación del modelo y el propio modelo para poder utilizarlo cuando queramos para realizar futuras predicciones. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de un árbol de decisión. En él podemos ver que no ha superado la configuración que establecimos de 5 niveles. Y en cada uno de esos rectángulos nos indica la entropía en cada nodo, el número de ejemplos o las instancias que hay en cada nodo y sus divisiones. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de una tabla de validación para las predicciones de Tekoe. Vemos como la mayoría de las instancias son predichas correctamente. Un ejemplo sería la variable A, que de 50 instancias, 48 se encuentran bien clasificadas y solamente 2 mal. En esta diapositiva tenemos una tabla de validación de las predicciones para Nicolás Correa. Vemos que la mayoría de instancias son predichas correctamente. Un ejemplo sería la variable alarmas, que de 34 instancias, 33 han sido bien predichas y solamente una de manera errónea. En la siguiente diapositiva tenemos una tabla de validación para las predicciones de este equipo. Vemos como la mayoría de ellas son clasificadas satisfactoriamente. Un ejemplo sería Manguito Kevlar Cuba, que de 252 instancias, todas ellas han sido clasificadas correctamente.
En esta diapositiva tenemos la tabla de validación de las predicciones de Semipromed. En este caso, esta tabla nos muestra que nuestro modelo no es muy bueno, ya que la mayoría de instancias no son clasificadas correctamente. Diseño de modelos predictivos de comportamiento del producto. Para ello, utilizaremos una plataforma móvil disponible tanto en Android como en iOS, en la que, al igual que la plataforma web, se encuentra en un entorno de control accesible vía usuario. Una vez logueados en la plataforma, podremos gestionar nuestras alarmas. Para ello, crearemos una nueva alarma, indicando la variable a controlar y el valor de la misma. Y si hay algún comportamiento anómalo y hemos creado su correspondiente alarma, la aplicación nos avisará. Nuestra plataforma se encuentra accesible vía web mediante la siguiente URL que tenemos en la parte de abajo de la diapositiva: vigia.ctme.org. Pero una vez que hemos adquirido todo este conocimiento y hemos desarrollado una plataforma y hemos investigado la creación de servicios, nuevos modelos, etc., ¿qué es lo que viene después? Tenemos que seguir trabajando en la misma dirección, evolucionando la plataforma actual a partir del conocimiento adquirido y ofreciendo nuestras nuevas capacidades al sector de bienes de equipo de automoción de Castilla y León. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando las necesidades reales de las empresas y desarrollando nuevos proyectos de investigación y desarrollo o de transferencia tecnológica. Todo ello con el apoyo del ICE. ¿Para qué? Algunos ejemplos serían los siguientes: monitorizar el proceso completo, capturando diferentes tomas de datos del mismo e integrándolo directamente con su ERP. Realizar simulaciones de comportamiento, el gemelo digital. Un mantenimiento predictivo o detección de cuellos de botella. Vigilancia y toma de decisiones basadas en inteligencia artificial. Realidad aumentada aplicada a proceso. Planificación de recursos de materias primas. Integración con gestión de almacén y compras. Es decir, acompañar y dar soporte a las empresas de Castilla y León en el proceso de transición hacia la industria 4.0. Finalmente, CTME quiere expresar su más sincero agradecimiento al Fondo Europeo de Desarrollo Regional por su apoyo en la ejecución de esta iniciativa, a las empresas participantes por su colaboración en el proyecto y al Grupo de Investigación Admirable de la Universidad de Burgos por su asesoramiento técnico. Muchas gracias, y para cualquier duda que pueda surgir o necesidad, póngase en contacto conmigo vía correo electrónico o llamen directamente al Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Un saludo.